espero que bien. Hoy les presento la clase número 3, ¿sí? De Introducción a la Psicopedagogía. El tema del día de hoy va a ser un repaso de las conceptualizaciones de la bibliografía, Los idiomas del aprendiente de Alicia Fernández, que es el libro que comenzamos a trabajar, ¿sí? Bien. En este caso, antes de comenzar a hablar de modalidades de aprendizaje y sujeto aprendiente, que es los temas que nos viene convocando, ¿sí? Y de los cuales yo les he pedido que hagan el resumen, no solamente para que me entreguen, sino también para su propio apunte de estudio, que les va a ser útil para los trabajos integradores, parciales y demás. Antes de abocarnos de lleno, vamos a comenzar, o yo lo que le traigo esta noche, es una propuesta para hablar acerca de ciertos conceptos, según esta autora, ¿sí? Alicia Fernández. Cuando hablamos de aprendizaje, ¿a qué nos referimos? Dice que es una producción. ¿En qué consiste esta producción? ¿Qué se produce aquí? Una producción deseante y cognoscente, ¿sí? A través del cual nos vamos construyendo como humanos. Ahora bien, ¿a qué hace referencia esto cuando dice del cual nos vamos construyendo como humanos? ¿Sí? Desde lo deseante y cognoscente. Bien. La autora lo concibe como una forma de la relación del sujeto y del mundo, ¿sí? Si analizamos esta propuesta, ¿qué tenemos? Tenemos un individuo que desde el mismo momento del nacimiento inicia sus relaciones con el mundo, que tanto hacemos mención, ¿gracias a qué o a quién? Gracias a otro sujeto que interpreta sus necesidades y lo pone en contacto con el sector de la realidad que pueda satisfacerlas, obviamente. Y es así como comienza a apropiarse de esa realidad en un continuo proceso de aprendizaje. Acá recién nosotros nombramos esta famosa palabra o concepto que es continuo proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero no se lo apropia materialmente, es una apropiación instrumental a través de ¿qué? Del conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aprendizaje es una apropiación instrumental de la realidad para transformarla. Estamos hablando de un sujeto de necesidades, que por eso se relaciona con el mundo, ¿sí? Porque busca en él la satisfacción de esas necesidades, y para ello, desde el inicio de su vida necesita al otro, la madre. ¿Qué hace la madre? La madre necesita decodificar estas necesidades, ¿sí? Siempre que la misma constituya el deseo de su madre. Bien. Aquí aparece otra característica, ¿sí? Del sujeto cuando se habla de él, un sujeto cognoscente, un sujeto deseante, que esto se da en un curso de la experiencia en donde provocan las necesidades, se apropia del mundo por el conocimiento. Bien. Esto es para hacer referencia un poco qué es lo que es el aprendizaje y todo lo que va desencadenando, ¿sí? Y cómo este sujeto va convirtiéndose o se va constituyendo en deseante y cognoscente. Bien. Modalidad, ¿sí? Hablamos de lo que es el aprendizaje, vamos a hablar ahora de la modalidad. La modalidad es la manera de ser o incluso de expresarse, ¿sí? El término procede de modo, que es la apariencia visible, un procedimiento o una forma. Aquello desarrollado bajo una determinada modalidad, que respeta ciertos mecanismos y por lo tanto no resulta libre o espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que no resulta libre o espontáneo esta modalidad. Que es un proceso que se va dando de acuerdo a ciertos mecanismos de construcción en la funcionalidad cognitiva, ¿sí? Y de tal modo se va constituyendo en un modo, en una modalidad, ¿sí? Y en este caso,
una modalidad de aprender. Bien. Ahora sí vamos a ir de lleno a la modalidad de aprendizaje. Ustedes seguramente lo habrán ya, al hacer el resumen, lo habrán visto. La modalidad entonces de aprendizaje, ¿qué es? Bien. La modalidad de aprendizaje es como una matriz, ¿sí? Es un molde, un esquema de operar que el sujeto va utilizando en las distintas situaciones de aprendizaje. ¿Qué entendemos por las distintas situaciones de aprendizaje? ¿Sí? Ustedes ven la imagen, si pueden apreciar la imagen, a ver qué es lo que le dice esta imagen. Vuelvo a repetir. Entonces, la modalidad de aprendizaje es como una matriz, un molde, un esquema de operar que el sujeto va utilizando en las distintas situaciones de aprendizaje. Dicha modalidad, esta modalidad de la que estamos hablando, está vinculada a las experiencias de aprendizaje reales que haya tenido un sujeto, ¿sí? Pero también la manera en la que fueron significadas para este sujeto, ¿sí? Bien. Ahora, para describir la modalidad, ¿sí? Para describir estas modalidades de aprendizaje que le estoy explicando, que dice que va a operar en el sujeto, en las distintas situaciones de aprendizaje, que va a estar vinculada a las distintas experiencias, ¿sí? ¿Cómo nosotros describimos esta modalidad? ¿Sí? ¿Qué se debe observar en el sujeto para poder describir esta modalidad? Acá les presento un sujeto en donde las diferentes modalidades que nosotros debemos tener en cuenta y observar en un sujeto tenemos. La imagen de sí mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir la imagen de sí mismo? Es la imagen de sí mismo como aprendiente, cómo él se autopercibe como aprendiente. Es decir, cómo operan las figuras enseñantes. Si queremos hablar de las figuras enseñantes, las primarias, ¿cuáles serían? Estaríamos hablando de los padres, de la madre, del padre, de un tutor. Son preguntas que voy dejando para pensar. ¿Sí? Bien. Tenemos la historia de los aprendizajes, de los aprendientes. ¿Sí? En la historia de los aprendientes, o en la historia de los aprendizajes, hablamos especialmente de algunas escenas, ¿sí? Que haya transcurrido en la vida de este sujeto, ya sea en el área familiar, en el área escolar, ¿sí? Cuando hablamos de la modalidad del aprendizaje familiar, ¿sí? Se sostiene que cuando el aprendizaje es funcional, supone una modalidad de aprendizaje en la cual se produce un equilibrio entre los movimientos de asimilación y acomodación, ¿sí? Acá ya se postula que entra en juego la inteligencia, que es solo una de las estructuras que intervienen en dicho proceso, ¿sí? Y que no se la puede recortar del deseo y la corporeidad. Bien. Cuando hablamos del vínculo, ¿sí? Cuando hablamos del vínculo es algo fundamental, ¿sí? En donde opera estas modalidades, ya que el aprendizaje también es un proceso afectivo, en donde se entrelazan la confianza con la figura, con el referente educativo, con el referente vincular de una familia, de un tutor, en donde el vínculo se da solamente en contacto con el otro a través de la confianza y el aprendizaje es significativo. Bien, la manera de jugar también atraviesa esta modalidad, forma parte de esta modalidad que se va construyendo, que se va constituyendo, ¿sí? El juego simbólico, el juego con el objeto, el juego con el otro. Bien.
Yo las consignas que les dejo hoy, esta noche, es la siguiente. Ustedes deben buscar una imagen que visibilice un sujeto aprendiente, ¿sí? Ustedes tienen que tener claro, en primer medida, que es un sujeto aprendiente, ¿sí? Y este sujeto aprendiente en una de las modalidades que operan en el aprendizaje. Y les dejo un ejemplo. Repito, la consigna consta en que ustedes busquen una imagen que visibilice un sujeto aprendiente en una de las modalidades que operan en el aprendizaje. Yo les dejo esta imagen en donde acá ustedes pueden observar que hay un sujeto aprendiente. ¿Hay un sujeto enseñante en esta imagen o solo un sujeto aprendiente? Tiene que haber de ambos para que opere una modalidad del aprendizaje. Esas son las preguntas, ¿sí?, que yo les dejo, no para que me las respondan. Yo simplemente quiero que ustedes puedan ir asimilando, ¿no es cierto?, las diferentes conceptualizaciones de la modalidad de aprendizaje, el sujeto enseñante, el sujeto aprendiente, ¿sí? Y que la puedan visibilizar a través de una imagen y que después lo podamos socializar. Bien, eso es todo.